pues bienvenidos al top de mejores lecturas de 2019. Espero que a partir de este video ustedes tengan en su lista más lecturas todavía, en esa lista infinita. Poemtuberianos, bienvenidos una vez más a The Poemtube. Yo soy Jimena y les doy la bienvenida muy contenta porque dos cosas. La primera es, evidentemente, ya estamos en 2020, por lo tanto les deseo muy feliz año, que esté lleno de grandes lecturas y de grandes experiencias. Y también quiero agradecerles a todos los que me han acompañado en este canal por seguir aquí, por estar presentes, por seguir valorando el contenido y el trabajo que se hace en este canal. Y a los que son nuevos, pues les quiero dar la bienvenida. Espero que les guste este contenido que se viene, espero que disfruten todo lo que ya se ha hecho y que me comenten y que den señales de vida para que pueda conocerlos. Quiero aclarar algo brevemente, y es que no quise ponerle el título de Mejores libros de 2019. porque creo que no es solo la cuestión de valorar el libro como tal. En primer lugar, eso suena muy impersonal, entonces no son los mejores libros o los peores libros de 2019. Son mis mejores y mis peores libros. Pero no, tampoco, no me convencía, así que decidí ponerle lecturas porque creo que aunque yo trate de ser lo más objetiva posible al dar una crítica o al dar un comentario sobre cada libro, va a influir muchísimo en esta selección otros elementos extratextuales que han tenido que ver en mi experiencia de lectura. Llámese contexto, día, humor, entorno, mood, no sé, como quieran llamarle, pero hay un montón de factores que hacen que disfrutemos o no de una lectura o que se detone nuestro gusto por una lectura, ya sea nuestra experiencia propia, nuestras referencias, nuestras búsquedas lectoras, etcétera, etcétera. Y ya sin más rollo, ahora sí quiero empezar mi top. No va a tener ningún orden en especial, pero sí el último que diga va a ser el que más me ha marcado, el que más me ha cambiado la vida, por decirlo de alguna manera. Así que pues vamos a empezar. El primer texto del que les quiero platicar se trata de una novela bastante extraña, muy poco convencional, y ya sé que esto suena a argumento chafa de internet, argumento predeterminado para que le des clic. No, de verdad, cuando hablo de falta de convencionalismo, estoy hablando de que el autor quiso hacer un trabajo transgresor, de algún modo, quiso hacer un trabajo alejado de lo canónico, alejada de la estructura aristotélica que conocemos, incluso buscando la falta de circularidad que a veces muchos de nosotros como lectores sí queremos obtener de una lectura. Al final de esta lectura, al final de este libro, yo me preguntaba qué rayos, o sea, había más cabos sueltos de los que cerraba, había más dudas que certezas. No tiene una trama muy fácil de explicar, tampoco tendría un tema preciso, diría que sí, pero no. Entonces me van a decir ustedes cómo carajos puse esta novela aquí si le falta todo eso, si carece de todo eso. Pues bien, estoy hablando de Biografía Ilustrada de Mishima por Mario Bellatin. Biografía Ilustrada de Mishima es una novela que podría catalogarse como una biografía ficticia post-mortem, inspirada obviamente en la vida de Yukio Mishima, el autor japonés que seguramente muchos de nosotros ubicamos pues por su famoso suicidio asistido. De hecho, en la tradición japonesa esto se llama seppuku. Entonces fue súper polémico este caso y lo sigue siendo todavía, me parece. Es un autor también conocido por haber sido nominado 3 veces al premio Nobel y no haber ganado ni una maldita vez. Y en esta historia lo que tenemos es como protagonista Yukio Mishima, al mismísimo Yukio, pero sin cabeza. A Yukio degollado, what? Es más, está buscando una cabeza profesional. Y cuando empieza esta novela, lo que tenemos enfrente es a Yukio Mishima dando una conferencia en un aula escolar, obviamente con una cabeza postiza, digamos, una cabeza que es como un artefacto de TV, diría, que está proyectando su historia, sus recuerdos y una serie de cosas. Quienes nos cuentan esta novela son los mismos alumnos, entonces tenemos una novela contada en la primera persona del plural, cosa que también resulta otra rayita de rara,
Otra rayita de rara, no sé si ese es el adjetivo, es que es fragmentaria, es caótica, nos habla tanto, pues sí, de la historia de Yukio Mishima como tal, en busca de su cabeza, con todos sus antecedentes que nos llevan al vacío, a sus dolencias, y no solo hablo del vacío literalmente por su falta de cabeza, a la ausencia, sino al vacío existencial, por supuesto. Y a la vez es una novela, ok, esos son los cohetes de Año Nuevo, que nos habla sobre la escritura misma. Por lo tanto, resulta extraña, pero muy disfrutable. A mí me gustó mucho porque sentí que era más allá que un texto, ya lo dije, canónico, era más bien un artefacto lúdico, era un dispositivo de juego, te invitaba a ojear y a ver esas imágenes que vienen como un apartado final, en donde el autor retoma algún... ¡Ay, no! ¡Ah! En donde el autor retoma algunos de los elementos que ya te había desplegado a través de su narrativa, pero ahora les da un twist con la imagen. La imagen dice un montón de cosas, pero a la vez no dice nada y se vuelve un poco absurdo y no sé, es muy interesante la manera en que compone, la manera en que escribe este autor. Aparte, la novela tiene muchos guiños con su vida personal, entonces se vuelve como una biografía, una autobiografía compartida, no sé. Se las recomiendo si les gustan las cosas raritas. El siguiente libro va dentro de esta misma línea de lo post-mortem. Lo siento si estoy muy lúgubre, perdón. Pero bueno, no sé, hay una obsesión, supongo, por este tema. Me toca mucho este tema y por lo tanto creo que al final está presente en casi todas las lecturas del top. En fin, bueno. El libro en cuestión es ahora un poemario escrito por un mexicano. Es un poemario ganador de un premio llamado Alonso Vidal, que se publicó en 2019 por el sello de Cuadribio y que me gustó mucho desde que me lo presentaron, digamos, desde el argumento, porque me dijeron, este es un libro de fantasmas, ten. Y estoy hablando de la abuela, está en la casa porque he visto su voz. Por aquí lo pongo para que se vea el título. Por fin me lo aprendí porque es un título larguísimo. El autor es Fernando Trejo y es la primera vez que lo leo y me parece que su escritura es muy diáfana, apta para toda persona, sea lectora o no de poesía. Este poemario tenía que guardarse un rinconcito aquí en este top porque, ya lo dije, no solo es el libro como tal, sino también las circunstancias que nos rodean como lectores y por eso yo creo que me identifiqué mucho con este libro porque pues yo también estaba viviendo el duelo de mi abuela. Este poemario es una indagación de la vida post-mortem, de esa posibilidad de que los muertos estén habitando también nuestro espacio común, nuestro espacio cotidiano. Cada poema es como situarte en un lugar diferente y esto porque los títulos de los poemas están escritos a modo de acotación cinematográfica o teatral. Entonces, desde que los lees ya sabes dónde están, si están en el cementerio, si están en la habitación, en la casa, etc. Me gusta que en este libro el autor hable de la muerte, pero de manera tan particular, y esto hace que nos sintamos más cercanos, que nos identifiquemos más con estos poemas, creamos o no en fantasmas, creamos o no en sucesos sobrenaturales, o seamos del team escéptico o científico. Al final, creo que lo que logra este poemario es transmitirte que nuestros seres queridos pues siempre van a estar con nosotros, sea de la manera en la que quieran interpretarla. Creo que también está presente esa necesidad, ya no ni siquiera un deseo, sino esa necesidad de traernos con nosotros a estos seres queridos que han muerto, ¿no? Creo que me identifiqué mucho y creo que pude leerlo de una manera más íntima y creo que eso también vale mucho, ¿no? En la experiencia lectora. Así que sin duda se los recomiendo a todo público. Creo que a nadie le hace daño leer poesía.
por más que se digan que no son lectores de poesía. Seguimos con los cambios abruptos de luz en 3, 2, 1. Esto seguirá siendo una locura. El siguiente libro también es otro poemario y es de un autor que ya he comentado bastante, pero no lo suficiente aquí en The Poemtube. Estoy hablando de Al Quinto Sol de Francisco Segovia, un libro que quizá ustedes vieron en aquel book haul que hice, un book haul experimental de la FIL Guadalajara. Este me lo traje desde hace un año y fue un obsequio del autor, lo terminé y fue maravilloso. Francisco Segovia habla nuevamente con ese lenguaje tan propio, pero a la vez tan de todos nosotros, tan mexicano, un lenguaje muy rico que siempre está coqueteando con la sonoridad. Otra vez se lo trae a estos poemas musicales totalmente, para hablarnos ahora de la violencia de México, que viene desde los mexicas hasta ahora. Y para esto lo que hace es traerse un montón de investigación al respecto sobre el Códice Florentino, por ejemplo, o sobre los estudios de Miguel León Portilla. Hay un montón de referencias en este poemario, pero no están ahí con calzador. No sé si me explico, no están ahí como desviándote la atención. No, están muy bien insertadas. Al final es cuando nos damos cuenta que había todo esto detrás del proceso creativo. Va hacia escenas, por ejemplo, la de Moctezuma cuando está sacrificando a algunos esclavos. Esto se cuenta en La visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Nos habla de estos elementos tan propios de nuestra cultura, sobre los zompantlis, por ejemplo. Bueno, es que aparte de ser un poemario sumamente rico, ya no solo poéticamente hablando, también es un trabajo que nos lleva a referencias que cualquiera podría consultar si quiere saber de la cultura mexicana, de la antigüedad. Entonces, creo que es como en conjunto un trabajo conceptual muy bien fundamentado y que al final pues también nos habla de nuestro presente como mexicanos, ¿no? O sea, la violencia que se vive ahora no es tan distinta a la de aquel entonces, cuando los esclavos eran sacrificados por tlatoanis, por ejemplo, cuando el terror estaba inundando esta necrópolis, porque vivimos en una necrópolis al final de cuentas. Y por otro lado está también este lenguaje, como ya lo dije, muy de nosotros, muy del campo, muy de la tierra, del arado, de la siembra, de los pueblos. Diría que hasta rulfiano, no lo sé, la verdad es que es un poco difícil hablar de la escritura de Francisco Segovia. Ah, por cierto, lo pueden leer en línea, está gratuito en la página oficial del ITAM, así que fácilmente lo pueden leer ahora mismo si quieren, y también lo pueden escuchar porque Francisco Segovia es un apasionado de la poesía en voz alta y está leído por él mismo, así que el siguiente libro no será sorpresa para muchos de ustedes porque lo publiqué en el video anterior y estoy hablando de un conjunto de cuentos publicado por Sexto Piso. Es La Cámara Sangrienta de Angela Carter, una autora que no sé cómo rayos no había leído antes. ¿Por qué? Es un libro de cuentos que está inspirado, de hecho, por toda la tradición de cuentos infantiles, desde Perrault, o como se diga, desde los hermanos Grimm. Retoma cuentos de Caperucita Roja, por ejemplo, o de La Bella y la Bestia, no me acuerdo cuáles otros, pero el caso es que si nos ponemos a analizar, por ejemplo, el de Caperucita Roja, que ya es bastante creepy en su versión original, no la versión adaptada de los hermanos Grimm, estoy hablando de la original, cuando el lobo está dentro de la cama y le dice a Caperucita que se meta con él y Caperucita se desnuda y empieza a decirle que qué brazos tan grandes, ¿no? Y que qué... eso. Bueno, si no era ya lo suficientemente creepy el libro, bueno, el cuento original, Angela Carter nos trae a la luz cuentos reinterpretados, cuentos mucho más macabros, cuentos ya no para un público infantil, si bien, pero sí que parten de esos cuentos infantiles. Las mujeres tienen un papel importante en estas historias, ya no solo son las damiselas en peligro, reprimidas sexualmente, por ejemplo,
sino tienen un papel mucho más activo y esto me gusta. Pero lo que más me gusta de esta obra y por lo cual la tengo aquí en este top es sin duda por la técnica, por la manera en que Angela Carter escribió estas historias. Qué gran técnica, qué gran ambientación, atmósfera, qué gran manera de sugestionarte como lector, de decirte algo sin decírtelo, de hacer que te lo imagines, que tiembles junto con los personajes de estas historias que están en peligro. El primer cuento, por ejemplo, me parece incluso inverosímil. El final es como, ¿what? Es como en Medea, no sé si se acuerdan de esta escena en donde Medea tiene que huir y casi se va en el trineo de sus papis, o sea, llega del cielo volando a su trineo y se va. Bueno, algo así pasa en estas historias de Angela Carter y creo que pues, me causó un poco de risa, pero fuera de eso, omito ese pequeño detalle porque todo lo demás se lo lleva de bajada. Es un libro, por cierto, que escuché en Storytel y que también viene acompañado de ilustraciones y de verdad cuando tenga oportunidad voy a comprarlo en físico porque creo que ambas se complementan muy bien. De verdad, háganse un favor y lean a Angela Carter. Yo estoy ansiosa por leer ¿cómo se llama? La juguetería mágica y esta de quemar las naves. De verdad, yo quiero todos los libros. De verdad, es que Angela Carter se ha vuelto, a partir de esta lectura, yo creo, un modelo de escritura. Pan de la Noche aborda la muerte desde dos ejes, desde el eje de la colectividad, por así decirlo, esa muerte impersonal, esa muerte anónima que vemos en las notas periodísticas o en las fotografías que al menos yo siempre evito porque me chocan. Y por otro lado, la muerte más íntima, la muerte que sí lleva un nombre, que es la muerte de una madre que ha sido vencida por el cáncer. Desde estas dos líneas, Iván nos cuenta un escenario terrorífico, un escenario donde el pan de cada día es el pan de la noche, ¿no? Es ese miedo, es esa inseguridad que se vive en las calles, sobre todo en calles mexicanas, pero en especial en las calles de Morelos. Creo que no es para todos y si no tienes estómago fuerte probablemente no te guste leer esto, por más bellamente contado que esté, pero de algún modo recomiendo leerlo sea como sea porque también es una forma de enfrentar eso tan terrible que nos rodea y es una manera también de asimilarlo, ¿no? Y de sensibilizarnos, porque muchas veces ya lo tenemos como tan naturalizado, o sea, es como si otra vez salgo a la calle, veo miles de periódicos de gente despedazada, desmembrada, de desaparecidos, etcétera, etcétera, y a veces ya ni siquiera sentimos nada, o una de dos, o lo evitas para no involucrarte y no ser vulnerable, o simplemente te vale, porque es algo que ya se ve todos los días. Y creo que la poesía o la literatura pues tiene ese gran mérito, que es recrearte algo, pues sí, a veces horrendo, para sensibilizarte, para hacer que reacciones ante eso, ¿no? Para sacudirte, incomodarte también. Y aquí está siempre esta ambivalencia, sufres, pero también admiras la manera en cómo puede contarse algo así, ¿no? Y de cómo te toca y de cómo, no sé, de verdad, está muy cabrón este libro y pues por supuesto tenía que estar en este top. Yo lo leí y esto ya lo he contado varias veces a mucha gente. Yo lo leí llorando, o sea, yo veía hasta borrosas las letras porque lo leí chillando. Y eso no quita objetividad a la hora de dar una crítica. O sea, no me estoy yendo por el lado pues de lo emotivo. También estoy reconociendo que hay una gran técnica, hay gran honestidad en estos versos y a la vez creo que es un libro necesario que nos habla pues de todas las muertes, llámense feminicidios, llámense muertes causadas por el narco. Es de esas lecturas que te tumban, así que
si no están preparados para ella, aquí mi alerta, léanlo en el momento en el que ustedes consideren que debe ser leído, si es que lo van a leer. Y el próximo libro es de los top, de verdad. No sé cómo explicarlo, pero es un libro que recomiendo, pero no recomiendo a todo público. Aquí sí voy a tener que ser muy clara, porque el tema es complicado. El tema que aborda esta autora no es ya la muerte ya, sino el suicidio. 2, la manera de escribir de esta autora puede resultar un poco incómoda para muchos. Puede ser como muy punzante, puede ser muy directa, muy agresiva. De hecho, yo sufrí bastante al leerlo. Creo que lo puse en la publicación de Instagram. Hasta soñé pesadillas después de leerlo, pero a la vez no me pude despegar. Bueno, se los presento. Es Espejos de las Fugaces de Houmana Haddad. Aquí lo tienen. La luz me está jodiendo mucho, perdón. Bueno, este libro es de verdad una joyita. La autora es libanesa, no la conocía en lo absoluto. Ahora sé que tiene ya muchos más libros publicados y pues quiero leerla. Creo que lo que más me impactó, aparte del tema que ya es de por sí impactante, es la manera en cómo dice las cosas. Me produjo un poco de terror, me produjo admiración por su manera de escribir, por la manera de abordar con diferentes tonos un mismo tema. Eso nos habla mucho pues de su habilidad como escritora. Creo que este poemario está lejos de los sentimentalismos. No creo que la autora no tenga la habilidad o la capacidad de escribir algo mucho más visceral, como más de la entraña. Estoy recordando, por ejemplo, el poema de Escribir de Chantal Maillard. Ese poema es totalmente anti-Maillard, porque tú lees Matar a Platón, por ejemplo, y Maillard es fría y ve de lejos el tema de la muerte y lo aparta de sí y lo hace cruelmente incluso. Y la comparo con Houmana porque ella hace algo similar. Pero nunca vamos a encontrar, o que yo recuerde, no vamos a encontrar poemarios donde victimice a las personas que están muertas, ¿no? Y de las cuales toma voz, que son las escritoras suicidas. A Silvia Plath, a Alfonsina Storni, a Marina Tsvetaeva, a Flor Vélez Panca. Muchas poetas suicidas van a estar aquí, hablando nuevamente desde lo poético, como tratando de justificar su muerte. Este libro hace ver que Houmana tiene como una fuente inagotable de inspiración. Obviamente no creo en la inspiración, pero pues es un decir. Te he elegido, dijo la bala, porque eres el arrebato de la bala hacia el lecho de carne, el arrebato del lecho de carne hacia el sueño, el arrebato del sueño hacia el amanecer, el arrebato del amanecer hacia las 4 estaciones, el arrebato de las 4 estaciones hacia todas las estaciones, el arrebato de todas las estaciones hacia el fin de la era. Esto es tan solo un ejemplo de cómo Houmana te muestra su escritura como algo que fluye, algo que se encadena, algo continuo, algo de largo aliento. Sus poemas más bien son en prosa, casi no tiene poemas en verso en este libro. Y todo el tiempo va a ser como, vaya, si tú lo lees en voz alta, en serio, tienes que respirar. Tienes que respirar para poder seguirle el hilo. Piensas que no va a terminar y no digo con eso que meta relleno. Eso es lo más impresionante, que cuando pensamos en poesía, o al menos cuando yo pienso en poesía, pienso en economía del lenguaje. Y aquí no vemos como tal una economía, pero sí vemos efectividad. Entonces como que ahí es cuando todas estas piezas del rompecabezas, que son las palabras, tienen un sentido. Introdujo la boca de la escopeta en la suya, en lugar de girar la cabeza para asegurarse de que la bala traspasara su cerebro. Es que Houmana no tiene pelos en la lengua, o sea,
A veces esto puede incomodar, ¿no? O sea, que digan las cosas así tan explícitas, gráficas incluso. Insisto, esa capacidad de escribir pocos la tienen. Así que Espejos de las Fugaces de Houmana Haddad está en este top de mejores lecturas de 2019 y seguro se queda para muchos años. Hemos llegado al fin del video. Después de muchas interrupciones, no saben cómo he sufrido. Pero bueno, ya me despido porque ahora tengo baja la pila. Les deseo un muy feliz año, muy felices lecturas y nosotros nos vemos en el próximo video, que es el de las peores lecturas de 2019. Gracias por ver y nos vemos en otro próximo video.